Queridos hermanos, durante el mes de noviembre, en el proyecto Nazaret, proyecto de formación, se nos pide que reflexionemos sobre la creación. La semana pasada no pude enviar este video, pero resumo un poco lo que correspondía a la semana pasada. La creación y concretamente Dios existe. Este material existe desgraciadamente solo en inglés, pero creo que todos o buena parte de los que estamos en esta formación tenemos la capacidad de leerlo y seguirlo para crecer en nuestra fe. Entonces, hablando de la creación y sobre todo de la existencia de Dios, una de las cosas que quizá vale la pena tener en cuenta es que son las cosas mismas que nos demuestran la existencia de Dios. De hecho, el camino más, digamos, usado, más utilizado por muchos filósofos, pensadores, cristianos, no cristianos, para demostrar la existencia de Dios es precisamente la existencia de la creación. Nosotros podemos fabricar muchas cosas. Podemos hacer casas, vehículos y cualquier otro objeto, utensilios o cosas parecidas. Pero nunca vamos a tener la capacidad de hacer algo de la nada. Siempre que hacemos algo, lo hacemos de elementos materiales ya existentes. No podemos hacer una casa sin madera, sin tierra, sin cemento, y el cemento mismo pues viene de una combinación de otros elementos materiales como sea. Si vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que todos los recursos que utilizamos para fabricar algo están tomados de la naturaleza, de la materia concretamente. Ese es nuestro modo de ser. De todas maneras, cuando nos encontramos, por ejemplo, con algo fabricado por el hombre, incluso aunque no veamos el autor y aunque no sepamos quién lo fabricó, nos vamos a dar cuenta de que detrás hay una inteligencia humana. Imaginémonos nosotros que vamos caminando por una playa, digamos así, solitaria completamente. De repente vemos pues un techo con unos troncos que lo sostienen y dentro de o al lado de todo esto pues una pequeña cama o algo parecido. Y es decir, elementos que identificamos como hogar, que identificamos como casa, nos vamos a dar cuenta de que allí ha estado una persona humana. Allí ha habido alguien, una inteligencia que ha hecho esas cosas de esa manera. No puede existir una casualidad tal, digamos, que una todos estos elementos en el modo en que están unidos y que haya dado como resultado precisamente casual eso. Nos damos cuenta de que donde hay proyecto, hay inteligencia detrás. Pues al observar la naturaleza y darnos cuenta de que ella misma es incapaz de darse, digamos, el proyecto que tiene y vemos orden en la naturaleza, vemos belleza en las cosas naturales, pero al mismo tiempo vemos contingencia, es decir, que las cosas existen, pero podrían no existir simplemente. Tienen la capacidad de destruirse incluso. Entonces nos damos cuenta que detrás hay, en primer lugar, un ser que tiene el poder de dar el ser, de dar la existencia a las cosas. En segundo lugar, si vemos un proyecto, nos damos cuenta de que ese ser es inteligente. Y si eso es así, si Dios ha creado las cosas y las cosas podrían haber no existido, significa que hay un ser que es libre al mismo tiempo porque quiso crear. No creó las cosas por necesidad, sino que lo hizo por libertad. Por lo tanto, cuando decimos que Dios creó, que a partir de la naturaleza demostramos la existencia de Dios y que Dios es el autor de las cosas, Dios es el creador de las cosas, vemos detrás a un Dios todopoderoso porque hace las cosas de la nada y para hacer las cosas de la nada se necesita tener el poder precisamente de crear. Vemos, es decir, un poder mucho más grande del que nosotros tenemos de fabricar cosas. Vemos que hay proyecto, que hay armonía, que hay belleza en las cosas, por lo tanto, detrás hay inteligencia, un Dios que es inteligente, que lo sabe todo,
que hay sabiduría en Él. Vemos además, no solamente que hay sabiduría en Él, sino que Él es la sabiduría. Vemos además que crea porque quiere y por lo tanto se trata de un Dios bueno, un ser que ama, por lo tanto. Entonces vemos estas características en Dios. Y todo esto lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo desde la fe, lo estoy diciendo simplemente desde el observar la naturaleza. La fe, precisamente la revelación, nos va a confirmar lo que la naturaleza ya nos dice. Lo que nos dice la revelación es que este Dios es uno y trino. Es un solo Dios en tres personas divinas. Pues bien, ante esta revelación de la creación, pues encontramos también a la revelación en la Sagrada Escritura, que viene a decirnos, este Dios que te creó, también te ha venido a salvar en Jesucristo para llevarte al cielo. Este Dios que te creó, no te creó para que te quedes aquí, sino para salvarte. Pero ese ya es otro tema. Lo que estamos hablando en este momento precisamente es la creación. La Sagrada Escritura precisamente nos va a recordar que Dios crea todas las cosas. El capítulo 1 del libro de Génesis, de hecho el capítulo 1 y 2, precisamente nos narran en dos ocasiones la creación del universo. El capítulo 1 lo hace de una manera ordenada, de acuerdo a los días de la semana. El capítulo 2 lo hace de una manera un poco más desordenada, pero simplemente se complementan los dos en decirnos que todas las cosas provienen de Dios. Alguien podría decir, bueno, si la ciencia me dice que la ciencia me dice que en la naturaleza ha habido evolución, por ejemplo, en la vida, que a partir de un ser vivo después fue diversificando la naturaleza viva, ¿ok? Digamos, o los seres vivos. La ciencia me dice que han sido millones de años los que han pasado para que todo el universo exista así como existe y que de hecho es probable que esté en expansión y que de hecho no se sabe, digamos, pues, qué tan grande es, etcétera, que es infinito prácticamente, en el sentido de que no, ahorita no lo podemos medir. ¿Cómo cuadra eso, digamos, con la narración del Génesis, que el Génesis me dice que Dios fue creando todo en 7 días? Primero tengamos en cuenta de que la narración del Génesis tiene un sentido, un género literario, donde lo que quiere transmitirnos, el mensaje de fondo, es que Dios crea todas las cosas. No tiene un objetivo científico. La ciencia se encargará de decirnos cómo así ha tenido lugar la creación. Y si es la evolución, el medio, digamos, por el cual la vida se ha ido diversificando, ok, perfecto. Y si el universo está en expansión, pues perfecto. Eso no contradice en ningún momento que detrás del universo de la vida exista un principio precisamente creador. De hecho, las cosas no existirían si Dios no existe detrás. Sea que todo apareció en 7 días en el sentido literal, digamos, de la Biblia, o sea que todo apareció en millones de años, como pues la ciencia me lo dice. Lo que importa no es el tiempo que se tarda, digamos, lo que importa es el mensaje que está detrás de decirnos, todo tiene un principio en Dios, todas las cosas. Lo importante también detrás de todo esto es que a ustedes y a mí Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios es inteligente, libre, amoroso, pues quiere que también nosotros lo seamos, que aprendamos a llevar esa imagen y complementar en nosotros esa semejanza con nuestras obras, con nuestra vida. Eso lo lograremos en la medida en que conozcamos a Dios, conozcamos la creación misma y pues nos acerquemos al Señor en esa vida de fe a la que estamos llamados. Dios creador, Dios crea todas las cosas porque nos ama, Dios crea todas las cosas porque quiere que existamos nosotros y lo ha hecho porque detrás de eso hay un proyecto no solamente para el todo de la creación, sino para cada uno de nosotros. Lo importante es aprender a descubrir desde el diálogo con Dios y desde nuestra fe ese proyecto de Dios hacia nosotros. Que Dios les bendiga.